Y bueno, primera definición que vamos a tener de este tema es obsesión, dada por el DSM-5, que es el pensamiento o impulso o imágenes recurrentes persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno, como intrusas o no deseadas, y que en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes y neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto, es decir, con alguna compulsión. Básicamente lo que nos dice aquí el DSM-5 es que va a haber un pensamiento que el paciente no va a querer, no le va a gustar o así, y va a tratar de neutralizarlo, va a poner a tratar de, vaya, como, pues sí, vaya, ponerle un stop con alguna acción o con algún pensamiento. La que sigue, por favor. Y bueno, como segunda definición tenemos a las compulsiones, que son comportamientos, por ejemplo, lavarse las manos, ordenar o comprar sí, comprobar cosas, o actos mentales como lo son rezar, contar, repetir palabras en silencio, que van a ser repetitivos y que el sujeto va a realizar como respuesta a una obsesión de acuerdo con las reglas que ha de aplicar de manera rígida. El objetivo de estos comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar del individuo o evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos. En otras palabras, lo que nos quiere decir el DSM-5 es que van a ser comportamientos o actos mentales que va a realizar el paciente para, como ya dijimos, neutralizar un pensamiento inicial, que pues vaya, no van a ser por así decirlo, relacionados directamente con lo que debería hacer para, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo que es una persona que tiene sobrepeso y está pensando así como, ay, no debo de comer para no subir de peso, pero en vez de hacer ejercicio o llevar una buena dieta o así, o sea, cuando tengan ese pensamiento empieza a lavar trastes o lo asocia con alguna acción para evitar ese pensamiento. Y bueno, básicamente las compulsiones van a requerir mucho tiempo, es decir, que va a ocupar más de 1 hora diaria de su vida y por lo cual va a causar un gran malestar clínicamente. Y pues vaya, va a tener también un malestar tanto en las tres esferas de nuestro paciente, biopsicosocial. La que sigue, por favor, Raúl. Y bueno, epidemiológicamente esta enfermedad ocupa el 10º lugar entre las enfermedades más incapacitantes, por lo que ya dijimos, va a utilizar más de 1 hora diaria de su vida por bueno, esta incapacidad según por la Organización Mundial de la Salud y se presenta aproximadamente entre el 2 al 4% entre niños y adolescentes y entre el 2 al 3% en los adultos. La edad promedio va a ser de 20 años, aunque el 50% de los casos de los adultos van a iniciar con síntomas desde los 11 años de edad. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Va a haber experiencias que van a predisponer al trastorno obsesivo compulsivo. No necesariamente la persona tiene que presentar estas para tener un trastorno obsesivo compulsivo, pero las más comunes son una responsabilidad exagerada, es decir, que si pienso algo negativo y puede suceder, debo actuar para prevenirlo. Es decir, que por ejemplo, si me voy a electrocutar o me voy a pegar a lo mejor con algo filoso, voy a prevenir que eso filoso no me vaya a cortar poniéndole, no sé, silicón o cosas así a las esquinas de todos los objetos para prevenir que no me pegue. El control absoluto sobre los pensamientos, es decir, que no debe tener cierto tipo de pensamientos como los que ya dijimos, ¿no? O sea, de que no debo pensar esto. La sobreestimación de las importancias de los pensamientos, es decir, que si tengo ciertos pensamientos es porque debo querer que sucedan o porque tengo tendencia a hacer lo que implican.
Es decir, por ejemplo, de la muerte, que empieza a pensar de la muerte y que va a llegar la muerte y así, y empieza a asociarlo a que va a suceder, ¿no? Y por último tenemos la sobreestimación de la probabilidad de la gravedad de consecuencias negativas, es decir, que cuando hay una intolerancia a la incertidumbre o cuando hay un exceso de perfeccionismo en nuestro paciente. Y vaya, también las asociadas con cuando se recogen muchas cosas van a ser porque los pacientes van a pensar que no se puede reemplazar ciertos objetos o que vaya, esos objetos son parte de su vida y por eso no deben perderlos. La que sigue, por favor. Y bueno, hay varias teorías de la etiología. A nivel de neurotransmisores, se asocia con los sistemas de serotoninérgicos y noradrenérgicos y además de los sistemas de neuroinmunología. Básicamente porque la serotonina y la noradrenalina nos van a causar placer o nos van a causar cierta felicidad y por eso lo vamos a asociar estas conductas con algo bueno. En la neuroimagen se va a ver una alteración en la corteza orbitofrontal y caudado y tálamo. En caso de la genética, no se ha encontrado como tal un componente genético significativo, pero sí se asocia mucho a la conducta. Es decir, que si los padres tienen TOC, es muy probable que el niño copie estos actos de los padres y que desarrolle a sí mismo TOC. Aunque, pues, como ya vimos en los factores de riesgo, ciertas experiencias como que los padres sean muy sobreprotectores o que no le den como la facilidad de, por ejemplo, incluso ir a jugar afuera o convivir con otros niños o decirle, es que te vas a caer, es que te vas a quemar, es que esto, o le empiezan a llegar a llenar de ideas negativas, es por lo tanto que el paciente empieza a desarrollar este TOC. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues realmente bueno, se dice, así como lo mencionó Luz, que para la génesis, bueno, hay como tres, digamos, tres causas, por así decirlo, que son que cursan con un papel fundamental en la génesis de la enfermedad, como lo son el sistema de neurotransmisión de la serotonina y algunos otros sistemas neuroquímicos. También puede presentarse cuando existen lesiones, bueno, en estudios que se han realizado principalmente en animales, este, se han visto en la presencia de esta enfermedad en lesiones del lóbulo frontal y también intervienen circuitos corticoestriados. Y bueno, como tal, en el paciente con el trastorno obsesivo compulsivo, pues va a existir como bueno, la bibliografía lo menciona como un sesgo de respuesta hacia hacia el estímulo relacionado con preocupaciones por peligro, violencia, higiene, orden y sexo, que son pues básicamente los temas de la mayoría de las obsesiones, y esto se lleva a cabo por circuitos subcorticales orbitofrontales. Como tal, la corteza orbitofrontal pues media la respuesta emocional a estímulos biológicamente significativos y los pacientes con esta patología van a mostrar disfunción en pruebas de alternancia de objetos, lo cual sugiere que existe una disfunción de la corteza orbitofrontal. Como tal, los estudios en animales van a sugerir que el recolectar o acumular, que son síntomas comunes en el trastorno obsesivo compulsivo, pues va a ser mediado por la porción ventromedial del estriado, el globus pallidus y el tálamo dorsomedial. Todas estas pues son estructuras conectadas con la corteza orbitofrontal. Y bueno, en sujetos sanos se ha visto que la respuesta a estímulos percibidos como peligrosos puede ser mediada por la vía directa subcortical orbitofrontal. Y bueno, dentro de como tal, estas personas con esta patología pues pueden tener como bajos umbrales para el sistema de captura por los estímulos socioterritoriales. Permítanme.
Ya va a venir. Ay, perdón, perdón. Y bueno, tienen presentan bajos umbrales para el sistema de captura por estímulos socioterritoriales, lo que ocasiona un exceso de tono en la vía directa subcortical orbitofrontal con respecto a la vía indirecta. Entonces, esto genera preocupaciones y un exceso de atención hacia el peligro, la violencia, la higiene, el orden y el sexo. Esto fuerza al paciente a responder mediante rituales y elementos que causan una incapacidad para cambiar hacia otras conductas. La que sigue, por favor. Y bueno, como tal podemos, bueno, dentro de la clasificación podemos mencionar que 4 dimensiones que se presentan en el trastorno obsesivo compulsivo, y estas pues van a ser la de simetría y orden, la de acumulación, la de contaminación y lavado, y la que abarca los temas de sexual, religiosa y agresión. Que esto pues los voy a mencionar o voy a desglosarlos un poquito más a la hora de la clínica. La que sigue, por favor. Y bueno, ya yéndonos hacia lo clínico, pues vamos a tener, dentro de los signos y síntomas, pues vamos a tener las obsesiones y las compulsiones. Y bueno, dentro de las obsesiones, normalmente hay, bueno, se involucran temáticas como el miedo a la contaminación o a la suciedad, dudar y tener dificultades para tolerar la incertidumbre, tener una necesidad eh, sí, de mantener las cosas ordenadas o muy simétricas. También se pueden presentar pensamientos agresivos sobre la pérdida de control y el daño a sí mismo o a otras personas, pensamientos no deseados, dentro de los cuales incluye, como ya lo mencioné, la agresión, temas sexuales o religiosos. Y bueno, dentro de los temas, bueno, dentro del tema sexual podemos hablar, bueno, la bibliografía lo mencionaba como que, por decir el caso de la ninfomanía, pues se presentaba como un trastorno obsesivo compulsivo. Y en la parte religiosa, pues más que nada en personas que son como muy religiosas, así como muy obsesivamente, ¿no? Muy excesivamente, no sé cómo mencionar. Y bueno, algunos ejemplos dentro de estos apartados de las obsesiones, pues vamos a tener obviamente miedo a ser contaminado por tocar objetos que otras personas han tocado anteriormente, dudas que, cuando la persona que ya salió de su casa duda de que ella va lejos y empieza a dudar de si cerró la puerta bien o de si apagó la estufa, un estrés intenso cuando los objetos no están ordenados o posicionados de cierta manera. También pensamientos sobre gritar obscenidades o actuar inapropiadamente en público y también imágenes sexuales desagradables. Permítanme un tantito. Y bueno, dentro del tema de la compulsión, pues tenemos el tema del lavado y la limpieza, la comprobación, el recuento, el orden, seguir, bueno, las personas que siguen una rutina estricta y aquellos que exigen como tranquilidad. Y bueno, dentro algún ejemplo, pues tenemos lavarse las manos hasta que la piel se vuelve áspera, comprobar las puertas repetidamente o las llaves que estén así repetidamente que estén cerradas, las llaves y las puertas, revisar igual la cocina para asegurarse que está apagada, las luces o las llaves de la estufa, contar también en ciertos patrones, repetir en silencio una oración, una palabra, una frase antes como digamos, como ensayar algo que se va a decir para corroborar que esté bien y también arreglar las cosas para que tengan como el mismo frente o que estén de la misma manera. Que si yo la dejé ayer de una manera, pues hoy tiene que estar igual. Y bueno, se dice que los pacientes con este trastorno obsesivo compulsivo pues van a
a presentar ciertas comorbilidades, dentro de los cuales se incluyen el trastorno de ansiedad en un 76% de los pacientes, trastorno depresivo o trastorno bipolar, siendo el trastorno depresivo más común, y también trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que este va del 23 al 32%, y en aproximadamente 2/3 de las personas que padecen esta patología, pues tienen pensamientos suicidas, y del 10 al 13% van a intentar suicidarse. Y bueno, dentro de esto, pues cuando se les quitan cuando el paciente con este trastorno se ve privado, digamos, de esos pensamientos obsesivos compulsivos, pues vamos a tener alteraciones ya a nivel, digamos, se va a somatizar ya este trastorno. Entonces vamos a tener afecciones a nivel tegumentario, las personas empiezan con dermatitis atópica, empiezan a tener acné, y bueno, a nivel hepático y renal también va a haber un daño. Se dice, bueno, la literatura lo menciona como que el hígado es el colchoncito de las emociones. Y bueno, también vamos a tener caída de cabello, va a haber también las uñas quebradizas, y bueno, pues todo esto se puede confundir con algunas otras patologías. La que sigue, por favor. Ok, bueno, ya pasando hacia lo que es el diagnóstico, pues tenemos que el diagnóstico meramente va a ser clínico, aunque muchas veces pueden existir pacientes o personas que cursen con cuadros subclínicos, es decir, donde aquellas personas que conviven con el paciente o con la persona afectada se den cuenta, pero propiamente la persona no, o puede que propiamente la persona afectada se esté dando cuenta y reconozca que tiene un problema. Y aquí habría que tamizar si es una afectación de compulsión o de obsesión. Bueno, para esto vamos a basarnos principalmente en los síntomas clínicos, ya sean propios o referidos por el paciente, que van a ser consistentes. Estos van a ser consistentes ya sea con las obsesiones y con las compulsiones. Para esto podemos ayudarnos con la 5ª edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM-5. Principalmente el trastorno obsesivo compulsivo se va a caracterizar porque en sus obsesiones y compulsiones, estas van a consumir al menos 1 hora por día de lo que esté haciendo de productividad, de tiempo muerto, al menos 1 hora por día a la persona afectada. Además de esto, debe de causar un deterioro clínico que puede ser reflejado en distintas esferas, llámese social, laboral, biológica o mental. Bueno, antes de pasar propiamente al diagnóstico, podemos ir inferiendo poco a poco con algunas preguntas que nos van a orientar más acerca de la severidad de este trastorno obsesivo compulsivo. Algunas de esas preguntas son unas de las que les ponemos aquí. Por ejemplo, se le puede interrogar al paciente o a la persona que vaya con el paciente si revisa las cosas repetidamente o si se lava las manos una y otra vez o varias veces en el día. Podemos preguntarle también si tiene pensamientos desagradables o inusuales de los que parece no poder deshacerse en ningún momento del día o que aparecen esporádicamente. También preguntarle si es que necesita las cosas dispuestas, ya sea simétricamente o en un orden, o que para él tenga una importancia o una relevancia, ya sea ordenarlas o tenerlas con ciertas características cualitativas o cuantitativas, pero que para él sea algo significativo. También si tiene problemas de desapego, es decir, que si él le cuesta trabajo tirar cosas o básicamente si tiene un poco desordenada su casa o en demasiado orden. Bien, aquí también debemos de tomar en cuenta de que muchas veces los síntomas obsesivos compulsivos no se pueden atribuir muchas veces a efectos fisiológicos. No, perdón. Sí, no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, llámese droga o medicamento, y algunas otras veces van acompañadas
o son subsecuentes de alguna otra afección médica, principalmente de índole psiquiátrica o psicológica, ya que en este tipo de pacientes, como antecedentes importantes, son personas que han sufrido maltratos o abandonos en una temprana edad. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos habla el DSM-5? Pues nos habla de que para establecer el diagnóstico de TOC, aparte de existir algunas escalas, vamos a tener que delimitar bien las obsesiones y las compulsiones. Así como nos hablaban nuestras compañeras, debe de haber una o más obsesiones o compulsiones o bien presencia de ambas y que nos estén quitando un tiempo considerable de actividad del paciente a lo largo del día. Bien, estas son las mismas que ya les mencionaron al principio. Dentro de las obsesiones pues entran los pensamientos, impulsos o imágenes que son recurrentes y persistentes. Se caracterizan por ser intrusivas, no deseadas y que pueden llegar a causar ansiedad o angustia en el paciente. También al intentar ignorar o suprimir estos pensamientos, imágenes o impulsos, estos son reemplazados con algún otro pensamiento igual desagradable o alguna acción. Si bien el paciente aquí ya realiza una acción, estaremos hablando de una compulsión. Ya la compulsión es la que nos dice acerca de los comportamientos. Y para incluirlo dentro de la compulsión, pues van a ser comportamientos repetitivos, que pueden ser desde lavarse las manos, ordenar las cosas, revisarlas, no poder deshacerse de ellas, o inclusive actos mentales como orar, contar o repetir palabras en silencio. Bien. Bueno, aquí son algunos ejemplos que pueden ser de obsesiones y de compulsiones. Dentro de las obsesiones, pues pueden ser agresivas, sexuales, de contaminación, religiosas, somáticas, y en las compulsiones pueden ser de limpieza, de comprobación, de rituales, de recuentos, de orden, inclusive de acopio o de ahorro, así como tenemos a los ahorradores compulsivos que muchas veces salen en programas de televisión. Ya le queda un minuto, la terminamos y volvemos a entrar al mismo link. ¿Va? Vale, ya estamos todos. Sí, ya. Va. Bueno, ajá. Estos eran bueno, son algunos ejemplos de obsesiones y de compulsiones y que pueden ser inclusive englobadas individualmente dependiendo de las características que tenga cada una de estas. Bueno, también es importante que para establecer el diagnóstico debemos de establecer el grado de severidad de este trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos aquí, bueno, para establecer el grado de severidad existen distintas baterías o distintas pruebas que se le realizan al paciente. Esto para poder tener un panorama general del pronóstico y de la evolución del mismo. Entonces, tenemos que especificar si esta evolución o este pronóstico que tiene el paciente puede ser bueno o regular, o que tiene, vaya, de regular a malo y malo, así de arriba hacia abajo, dependiendo de la percepción que el paciente tenga sobre sus síntomas. Era lo que les comentaba al principio. Por ejemplo, si tenemos un buen pronóstico a regular con la percepción del paciente de que el propio individuo va a reconocer que tiene un problema, en este caso un trastorno obsesivo compulsivo, él sabe que probablemente o que está seguro de que lo que está haciendo no está bien y que las sugestiones que tiene no son verdaderas o que primordialmente pueden no serlo, pueden o no serlo. Y dentro de una evolución, digamos que regular a mala, es aquel paciente que tenga una poca percepción. Por ejemplo, digamos que el paciente o el individuo piensa que estas creencias sobre su trastorno probablemente sean ciertas. Y
Por otro lado, en un pronóstico malo, tenemos que esta introspección que tiene el paciente acerca de lo que hace está ausente. Es decir, que puede tener creencias delirantes y que el individuo pues está completamente convencido que las creencias que él tiene acerca de su problema son verdaderas o para él son aceptables. Se justifica lo que hace. También aquí debemos de especificar si este trastorno va relacionado con un historial actual o pasado de tics. De tics, por ejemplo, de una acción repetitiva, por ejemplo, el chasquear los dedos, el mover la cabeza hacia un lado, o vaya, que sean movimientos repetitivos. Bueno, esto aquí es un cuestionario que es la escala de Yale Brown para el trastorno obsesivo compulsivo. Esta es una modificación, ya que pues una modificación en cuanto a ajustar las preguntas, porque originalmente pues esta escala fue escrita por literatura anglosajona. Y bueno, pues viene en inglés, esta es una traducción. Dentro de este ítem nos van a cuestionar o van a existir 5 cuestionamientos. Unos relacionados o encaminados hacia detectar una compulsión y las otras 5 encaminadas a diagnosticar una obsesión. Dentro de estas preguntas, que igual pueden ser modificadas dependiendo del paciente y de su propio trastorno, aquí en este ejemplo, el paciente, va encaminado hacia pacientes que tengan alguna alteración en la percepción de su apariencia. Y bueno, dentro de estos van a ir marcados de A, B, C, D y van a recibir una puntuación del 0 al 4. 0 es ninguna vez en la vida y 5 es muchas veces a lo largo del día, o sea, digamos frecuentemente, a veces, siempre. Y bueno, dentro de esto también la calificación que nos dé este cuestionario enfocada hacia qué preguntas salieron positivas, pues nos orienta hacia si es un trastorno de tipo obsesivo compulsivo o si se orienta más a cualquiera de alguna de estas. Bueno, para poderle establecer una calificación al finalizar este cuestionario, pues la puntuación de 0 a 7 va a representar sin manifestaciones clínicas. De 8 a 15 puntos en este cuestionario va a ser un trastorno leve, de 16 a 23 moderado, de 24 a 31 severo y de 32 a 40 va a ser clasificado como un TOC extremo. También dentro de este cuestionario pues se evalúan otro tipo de cuestiones, ¿no? Tanto el tiempo dedicado a realizar ciertas actividades, qué tanto interfieren a lo largo del día, si estas acciones causan angustia, si tiene alguna resistencia al dejar el hábito y si presenta o no control sobre estas propias actividades. Bueno, ya pasando al tratamiento, el tratamiento pues va a estar encaminado, o el principal objetivo del tratamiento va a ser el manejo inicial de los síntomas, pero enfocado hacia una educación, apoyo y adherencia al propio tratamiento. Lo que va a buscar va a ser optimizar la función y la calidad de vida en el paciente para que éste no represente un impedimento para desenvolverse adecuadamente. También aquí dentro del tratamiento es importante determinar el entorno en el que está expuesto el paciente. Es decir, vamos a tomar en cuenta la evaluación de los factores, ya que distintos factores ambientales, ya sea familiares, biológicos, psicológicos, sociales, van a influir mucho en el desarrollo y en la evolución de los pacientes. Por ejemplo, la tendencia al suicidio, ya que el TOC pues no es una entidad clínica aislada, muchas veces se presenta con algunas otras
algunas otras patologías de índole psiquiátrica. También vamos a tener que evaluar la gravedad de la enfermedad, los costos, si el paciente puede costear el tratamiento y la disponibilidad del tratamiento para que en el momento en el que se tiene, ¿no? Bueno, dentro del manejo terapéutico inicial, vamos a tener de primera instancia que pueden existir la terapia cognitivo-conductual y la terapia farmacológica. Aquí existen distintos estudios que dicen que el mejor abordaje inicial para el TOC pues, es la terapia conductivo-conductual. Puede ir combinada, ¿no? Terapia cognitivo-conductual con terapia farmacológica. Alguna otra bibliografía dice que para casos muy leves o sin manifestaciones clínicas, va a ser mejor esta terapia antes que una monoterapia farmacológica. Existe la monoterapia, pero pues generalmente se opta, ¿no? Hacer la terapia farmacológica como segunda instancia o en terapia combinada si son casos de moderados a severos. Entonces, esta terapia cognitivo-conductual pues va a ser el tratamiento de elección en casos leves a moderados y esta va a estar enfocada principalmente en la exposición gradual del paciente hacia su miedo o hacia su obsesión, hacia su hábito y también de que esta terapia tiene como principal estrategia o como objetivo evitar que las personas realicen su ritual o de la obsesión, el siguiente acto que realicen para mitigar esos pensamientos no deseados sea una compulsión, una actividad no deseada. Y dentro de la terapia farmacológica, ya de moderados a severos, se dice que es más recomendable dar inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina antes que un inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Por qué? Pues porque el selectivo pues, es más selectivo. Entonces, esta tiene ha demostrado tener una mayor capacidad cognitiva y también emocional para poder llevarse de la mano con la terapia. Bueno, aquí tenemos un algoritmo, que este algoritmo, permítanme un segundo. Bueno, este algoritmo tenemos de izquierda a derecha, que va a ser el tratamiento de primera línea. Dentro del tratamiento de primera línea, vamos a tener a la terapia cognitivo-conductual. Si tiene una respuesta adecuada, digamos que sí, puede optarse por ir dejando paulatinamente la terapia, irla sustituyendo por un inhibidor de la recaptación de serotonina o que también puedan haber terapias de sesiones de refuerzo periódicas cada 3 a 6 meses después del tratamiento agudo que maneja aquí. Bueno, por otro lado, también tenemos al inhibidor de la recaptación de serotonina y en combinación con la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, si esta tiene una respuesta adecuada, se sigue el mismo protocolo. Si lo tiene y si es que no lo tiene, se tiene que optar por tratamiento de segunda línea. En este tratamiento de segunda línea, pues generalmente se optan por antipsicóticos, la terapia, o sea, añadir la terapia al antipsicótico si este por sí solo no funciona, o cambiar el antipsicótico por otro inhibidor de la recaptación de serotonina o fármaco de algún otro grupo que ahorita en la siguiente diapositiva se los menciono. Y bien, digamos que no tiene respuesta adecuada en este paciente de segunda línea. Si no tiene una respuesta adecuada, pues se debe de iniciar una derivación hacia el psiquiatra por resistencia al tratamiento. Digamos que para poder tomar la mejor elección, siempre los criterios del DSM-5 y algunos cuestionarios. Vaya, para calificar los síntomas y monitorear la respuesta a la terapia. Bien, ya ahora sí, en los fármacos, tenemos aquí el fármaco, la dosis en miligramos por día, la dosis objetivo y algunos efectos adversos.
Principalmente los más usados son los inhibidores de la recaptación de serotonina de tipos selectivos. Y dentro de los más frecuentes tenemos la fluoxetina, el citalopram, y que estos básicamente tienen como principales efectos adversos el insomnio, la ansiedad, las molestias digestivas, y que antes de optar por cambiar de tratamiento farmacológico, se deben de cambiar al menos 2 veces por algún inhibidor de la recaptación de serotonina. Es decir, vamos a cambiar, digamos, la fluoxetina no le funciona. Entonces voy al menos a cambiar, voy a oscilar entre este grupo de fármacos al menos 2 veces. Si esto no funciona, pues se opta por los antidepresivos tricíclicos. Pero estos de igual manera pueden estar contraindicados en algunos pacientes, ya que tienen muchos efectos adversos. Como aquí lo podemos ver, tienen efectos anticolinérgicos. El paciente puede presentar mareos, pérdida del apetito sexual, ganancia de peso, temblores, e inclusive llegar a reflejar cambios a nivel cardiovascular. También aquí se puede optar, digamos que previo a esto, alguno de los 2 fármacos que cambiamos, pues digamos que sí empieza a tener mejoras, aplicamos los cuestionarios y todo, se controla mejor sus síntomas, pero como que le hace falta algún agente potenciador, y para eso tenemos la buspirona, y generalmente se utiliza en conjunto con el inhibidor de la recaptación de serotonina. Y bueno, básicamente eso sería todo por nuestra presentación. No sé si tengan alguna duda o ya pasamos directamente al caso clínico. Si no hay dudas, pasen al caso clínico, por favor. Vale. Esa tabla que enseñaron está muy buena, les va a servir mucho para su internado y para su y un claro ejemplo para que quien quiera ver una película que muestra casi los criterios del DSM-5 bien puntual, se llama El Aviador con Leonardo DiCaprio. Quien tenga duda o quiera ver cómo son todos los datos clínicos de un paciente con TOC, en esa película lo representan muy bien. ¿Ok? Sigan con el caso, por favor. La anterior, Carlitos, ándale. También está la película de TOC, literal se llama TOC en Netflix. También, esa es como los diferentes tipos de TOC están como muy bien descritos, por si alguien gusta. Y bueno, a ver, Jocelyn, ¿me puedes ayudar a leer el caso clínico, por favor? Sí, claro. No, es que, ¿qué crees? Que no veo no sé, como que se trabó mi pantalla y no veo el caso. Bueno, no te preocupes. A ver, Carlos, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, dice, paciente masculino de 11 años de edad es llevado al servicio de atención médica primaria por su madre, la cual refiere que desde hace varios meses ha notado a su hijo un poco extraño. Al interrogatorio, la madre refiere que el paciente presenta los síntomas de lavado de manos ritualizado, mete las manos bajo el grifo de agua sin flotar ni secar posteriormente. Esto lo hace varias veces al día al tocar ciertas cosas, además de guardar juguetes, dientes caídos, restos de cabello al cortarlo y utensilios domésticos rotos. También refiere que cuando algo peligroso se encuentra cerca de él, comienza con un ritual de pedirle que conteste repetidamente la misma pregunta. No me voy a morir, ¿verdad? O no me va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, la madre también refiere que el paciente es muy tímido con sus compañeros de escuela y se niega a querer socializar con ellos. A la expresión física se muestra íntegro, colaborador, orientado en tiempo y espacio, con lenguaje fluido, sin ceseo, tendente a las respuestas evasivas y monosilábicas, presenta inquietud psicomotriz marcada,
sin labilidad emocional, sin datos de oposicionismo, sin signos neurovegetativos, de ansiedad, sin verbalizaciones de contenido delirante, sin ideación de muerte, ni autólisis, sueño y apetito conservados. Muy bien, la que sí, ándale, gracias Raúl. Samantha, ¿me puedes ayudar a leer la primera pregunta y a contestarla, por favor? Claro, dice, ¿a qué edad comúnmente empiezan a aparecer los síntomas de TOC? Sería como a los 11 años, ¿no? Ajá, exactamente, como dijimos, la prevalencia en la epidemiología, dijimos que la prevalencia más o menos se empiezan a desarrollar los síntomas a partir de los 11 años. Aunque esto no es una regla, claro, puede presentarse antes o puede presentarse después, como dijimos, la edad promedio es de 20 años, pero empiezan los síntomas a partir de los 11. Fernanda, en este caso, ¿cuál es la clínica que presenta el paciente? Pues en el caso clínico mencionaba que era lo de meter las manos al agua sin frotar y sin secar continuamente y de hacer preguntas cuando estaba en algún momento de peligro, que era el de si se iba a morir. Sí, ¿no? Sí, muy bien. De hecho, es como lo que más llama la atención para creer que este niño tenga TOC, ¿no? Porque vaya, primero es el lavado de manos que es muy frecuente y que lleva un ritual. Además que, pues, como dice la mamá, que pues guarda juguetes, dientes, cabellos, como cosas que son importantes para el niño. Además que, pues, vaya, siempre le anda preguntando a la mamá sobre si va a morir o si nada malo le va a pasar. Pero muy bien. A ver, Miriam, ¿me puedes ayudar con la última pregunta de abajo, por favor? Sí, dice qué tipos de TOC tiene el paciente y sería el 2, ¿no? Acumulación y contaminación, porque acumula dientes, juguetes. Exacto. Y pues parte de la contaminación es que, pues vaya, como dijo que la mamá que se agarraba algo y luego se iba a lavar las manos, es parte del tipo de TOC de contaminación. La que sigue, porfa, Carlitos. Xochitl, ¿me puedes ayudar con la pregunta de arriba? La de cómo se diagnostica este padecimiento. Así es. ¿Sería con la clínica y la anamnesis? Exacto, muy bien. Y por último, Daniela, ¿me puedes ayudar con la última, por favor? Sí, ¿qué tipo de tratamiento se recomienda este tipo de trastorno? Inciso A, terapia cognitivo-conductual y terapia farmacológica. B, terapia de electrochoques. C, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y D, exposición al factor desencadenante. Y pues de acuerdo a lo que mencionábamos, bueno, de lo que hablábamos en la exposición, sería la A, ¿no? Como primera línea, pues sería la terapia cognitivo-conductual y ya como reforzamiento, pues la farmacológica. Muy bien. Sí, exacto. Tenemos que ver que, pues vaya, no es una receta de cocina, no es como que solo le vayamos a dar cierto tipo de medicamentos y ya con eso va a sanar como mágicamente, ¿no? El chiste de esto es, igual como ya dijo Carlitos, vaya a dar una terapia que vaya, que le ayude al paciente a saber que las actividades que está haciendo le están provocando pues un malestar y que reconozca y encontrar la causa por la que está haciendo repetitivamente esas acciones y pues ayudarle también con la ayuda de fármacos, sobre todo lo de serotonina, y el más frecuente que se usa es la fluoxetina. Y bueno, pues eso sería todo, chicos, de nuestra parte. Ok, muy buena clase. Mañana, por favor, uno de ustedes, antes de que entren a la sesión, digo el jueves, perdón, antes de que entren a la sesión general, me llevan la hojita para que les califiquen. Sí, doctora, ¿nada más una por equipo? Sí, pongan los 3 nombres en una. Ok. Vale, muy bien. Que descansen. Bye. Gracias, doctora. Gracias, doctora.